mochicas. Bien, lo que nosotros vamos a mostrarle un poco es el panorama de los trabajos que hemos realizado en Huaca Santa Rosa, pero también un poco concatenando los datos que ya hemos ido analizando en Zipán y también los trabajos importantísimos que el arqueólogo Luis Chero nos ha presentado en la presentación del día de hoy. A ver, vamos a avanzar un ratito. Bien, vamos a abordar diferentes temas para ir comprendiendo cómo se está dando la problemática del periodo conocido como Horizonte Medio, desde el final de los mochicas en el Valle del Lambayeque y el inicio del Lambayeque en este valle, ¿no? Primero hay que destacar la presencia de un evento importante, un evento del Niño, registrado en Zipán, documentado minuciosamente. Esta es el Valle del Lambayeque. Aquí está la sección media A que hemos clasificado y aquí es donde tenemos los sitios que hemos investigado. Zipán, ya les decía, el arqueólogo Luis Chero nos ha hablado muy bien de estas fases, no voy a ahondar mucho aquí. Tenemos la fase amarilla que él ha identificado con el viejo señor de Zipán, luego la fase roja, la fase donde encontramos un cambio en la orientación. Es interesante porque en la fase amarilla en Zipán marca un evento El Niño importante que destruye, que genera el cambio en la orientación de la plataforma funeraria. Esta es la nueva plataforma funeraria después de ese evento El Niño. Es interesante porque nos muestra una transformación, lo que hablaba Ignacio Alba en su momento, sobre el cierre de ciclos, que es tan importante, ¿no? Se asocian a esta fase la tumba saqueada, la tumba 14, la tumba del señor de Zipán. Luego, en los análisis que hemos ido realizando durante estos años en el museo con el doctor Walter Alba y el arqueólogo Luis Chero, se ha podido determinar la existencia de otras fases más, unas fases más tardías. La fase 2, que correspondería enteramente al Horizonte Medio, no se aprecia muy bien lamentablemente la imagen, pero aquí tenemos una de las cosas de las que hablaba el arqueólogo Chero. Este es un vaso de clara influencia foránea, pero que tiene todavía algunos rezagos iconográficos mochica, ¿no? Esto fue hallado en una ofrenda sobre el sello de la cámara de la tumba número 4, una tumba que está asociada justamente a una etapa posterior al señor de Zipán. En esta misma fase se lograron identificar este tipo de entierros, unos entierros que nos muestran un patrón completamente distinto en Zipán, y la cerámica corresponde claramente al Horizonte Medio, cerámica doméstica, y ese es uno de los problemas por qué en Zipán y por qué no debemos continuar trabajando con los modelos o extrapolar modelos que han sido creados en otros valles para implementarlos en nuestro sitio de investigación, porque nos olvidamos de la dinámica interna que tienen los asentamientos que investigamos. Por ejemplo, aquí tenemos, estas son las imágenes de estas tumbas en Zipán que nos muestran claramente este tipo de cerámica asociada. Es todavía cerámica mochica, es cerámica doméstica, cerámica que no tiene cambios sustanciales, porque no es el elemento ideológico importante para estas personas, ¿no?, en esta etapa. Asociado a esta fase también está lo que el arqueólogo Chero ya ha descrito muy bien. En el patio 2, estas actividades intensas de quema, con algunos fechados que él ha obtenido ya. Lo interesante es que después de toda la revisión que se ha hecho de la plataforma funeraria, aparece este tipo de cerámica Cajamarca, en la fase 2 que les estoy mencionando, sobre la cámara del señor de Zipán. Es una cerámica Cajamarca medio, un estilo cursivo. Pienso que esto puede ser incluso un estilo cursivo clásico. Esto todavía hay que investigarlo, ¿no? Vemos también la cerámica que encontró el arqueólogo Chero con estos diseños parecidos a Cajamarca, pero que nos muestran algunos patrones locales, ¿no? Cuando realicé mi tesis en Zipán, logramos identificar en el sector número 4, lo que se conoce como el complejo Huacatoche, también un conjunto amurallado pequeño, muy pequeño, pero que tenía una particularidad. Miren, pueden ver aquí, este es el tipo de estructura que encontramos, ¿no es cierto? Estas plataformas con rampa central que nos muestran claramente la presencia del Horizonte Medio. Esto está en un muy pequeño y reducido espacio en el sector más extremo de Zipán, ¿no? Esto nos muestra, aquí está la cerámica que encontramos, claramente que todavía Zipán nunca se abandona, Zipán se sigue ocupando, Zipán sigue ocupándose, pero no con las mismas funciones, probablemente como lo ha explicado el arqueólogo Chero. ¿Cómo se relaciona esto con Pampa Grande? Lo habló el arqueólogo Chero también. Estos son los adobes en Zipán,
y los anteriores son en Pampa Grande. Aquí está, las fases amarillas, incluso aparece esta técnica constructiva del librero. Aquí vemos en los perfiles lo que les estoy comentando, y en Pampa Grande vemos las fases constructivas que ya el arqueólogo Chero ha mencionado de manera interesante, ¿no? Entonces, la cerámica de Pampa Grande, el Horizonte Medio, es la que ustedes ven aquí. Esta es fragmentería que corresponde a las excavaciones que realizó el arqueólogo Chero y el doctor Alba en el año 99. Y nos muestra cerámica de lo que se conoce como el estilo Moche 5, pero también cerámica mochica tardío del estilo del Jequetepeque, ¿no? Y mientras que en Zipán vemos el mismo patrón, cerámica de línea fina, cerámica muy parecida a la del Jequetepeque, pero también cerámica muy parecida a la que existe en Galindo, ¿no? A la cerámica Moche 5, esta cerámica geométrica. Los dos estilos claramente están, por eso consideramos que debemos ser muy cautelosos cuando empecemos a revisar la cerámica, porque no es en este tipo de periodos tan complejos un elemento que nos deba claramente identificar los procesos sociales, ¿no? Luego vamos a ver Santa Rosa de Pucalar, el sitio que hemos excavado. Hemos escogido solo un periodo. Este sitio, que está ubicado en el Valle Medio, en la parte central del valle, está ubicado al frente de Zipán, a solo 3 kilómetros. Está separado por el río Lambayeque, y el río es una división natural importante, territorial. Santa Rosa es un complejo que debió tener una extensión muy amplia, no como la que la conocemos hoy en día. Lo que conocemos hoy como Santa Rosa, y que incluso está registrado por el Ministerio de Cultura, sí, solo es este pequeño espacio que corresponde al área monumental, pero existe evidencias en todos estos campos de caña y los que están aquí de extensas, y hemos podido conseguir fotografías, que ahí habían montículos que articulaban todos estos pequeños, hoy pequeños montículos que han sido cercenados al momento de registrarlos por el Ministerio de Cultura. Este es el área monumental, este es el complejo, el área central del complejo Santa Rosa. Bueno, las cronologías, para presentar nuestros datos rápidamente, sabemos que se han hecho muchas cronologías basadas en contextos, basadas en diferentes elementos arqueológicos que han encontrado. Por ejemplo, esta es la cronología de Shimada, que presenta para el Horizonte Medio. Aquí podemos ver toda la parte del Horizonte Medio trabajada en función a la secuencia de Dorothy Menzel, ¿no? Y de John Rowe. Luego, Luis Jaime Castillo también ha elaborado una secuencia en función a los datos que él presenta en San José de Moro, que es lo que ellos mismos identifican allá. Hemos hecho este cuadro donde justamente grafica la división que ellos tienen, pero esto es porque tienen contextos interesantes, funerarios controlados, y que permiten realizar este tipo de separaciones o clasificaciones. Para el caso de nuestras evidencias, no podríamos trabajar con estas secuencias, porque todavía hemos excavado muy poco, hemos excavado realmente áreas pequeñas, solo 4 unidades, y las evidencias son importantes, pero definitivamente no podíamos utilizar este tipo de datos de comparaciones. Así es que hemos estado mirando otras posibilidades y otras secuencias para enmarcar los materiales que hemos ido recuperando en Santa Rosa. Y en ese sentido, hallamos en la propuesta de William Isbell en el año 2010 y Haverly una clasificación del Horizonte Medio interesante, que no nos permitiría caer en si estamos en un periodo o no, si no estamos a partir de ciertas características sociales, ¿no? Ellos hicieron este trabajo en función a la iconografía, sobre todo a la presencia de lo que ellos llaman la iconografía sais, por sus siglas en inglés, que tiene que ver con la presencia del dios de los báculos. Antes de la presencia del dios de los báculos existe un tipo de organización, y después aparece otra. Eso es el Horizonte Medio, entonces una heterogeneidad importante y compleja. Entonces eso es lo que vamos nosotros a ir ensayando. Hemos tejido una hipótesis a partir de las evidencias que hemos recuperado de Santa Rosa. Voy a presentarles las más antiguas, las que corresponderían al periodo A de Isbell. Y tenemos esta arquitectura que es totalmente atípica para el Valle Medio del Lambayeque. Es una arquitectura hecha en tapiales muy delgados. Existen, cierto, en el Valle de la Leche algunos tapiales, pero tienen otras características y otras funciones. Aquí tenemos el tapial como el elemento principal de la arquitectura, y hemos encontrado diferentes recintos. Lo hemos considerado como un templo porque estaba completamente limpio. El edificio no tenía huellas de desgaste tan frecuentes, y hemos logrado identificar aquí
este tipo de accesos, ¿no? Accesos indirectos. Hemos logrado identificar un cuidado extremo al momento de sellarlo. El sitio fue sellado con una arcilla preparada exprofesamente para ello y ha sido cubierto completamente con un cuidado extremo, ¿no? Como les repito. Hemos hecho un ensayo de las fases constructivas. Tenemos 3 fases, pero solamente hemos limpiado superficialmente esta arquitectura, lo que nos indica que tiene todavía muchísimas más fases que nos van a permitir entender la presencia de un grupo distinto en esta zona. Ahí pueden ver las 3 fases. Lo curioso es que entre la primera, la segunda y la tercera, en la última vemos cómo los espacios se van acortando, van cambiando de patrón, lo que nos recuerda ya mucho a lo que va a ocurrir en la etapa Mochica tardía. Luego tenemos una cerámica Cajamarca. En Santa Rosa sí es muy abundante la cerámica Cajamarca. Y aquí tenemos algo que nosotros consideramos que podría ser de estilo cursivo clásico, el Cajamarca medio de la secuencia que plantearon los japoneses en esa zona. Tenemos también otras evidencias de arquitectura en tapiales en los edificios más imponentes. No hemos excavado los edificios importantes. Este es un pozo de Huaquero, por ejemplo, donde podemos ver todo un conjunto arquitectónico hecho a base de tapiales, ¿no? Cuando se hizo la limpieza en uno de estos pozos, encontramos esta ofrenda que había sido completamente disturbada y solo pudimos recuperar este tipo de cerámica, estos crisoles o vasijas en miniatura, que sería el nombre correcto, ¿no? Que corresponderían a los estilos Mochica tardío, ¿no? Luego tenemos para el periodo B, el periodo donde aparece en la zona ayacuchana, Chaquipampa. Tenemos este tipo de cerámica de estilo Wari y derivados del periodo Chaquipampa justamente, ¿cierto? Que fueron hallados en Santa Rosa de Pucallá, ¿no? En contextos interesantes. Asociado a esto, los estilos Mochica tardío, Mochica tardío y Mochica 5, que también son frecuentes en Santa Rosa. Estos estilos Mochica domésticos que son muy recurrentes en todos los sitios de este periodo, y cerámica de estilo Cajamarca cursivo floral como la que ven allí, ¿no? Diferentes tipos de utensilios de esta fase que es muy característica y muy típica. Aquí tenemos más elementos de la cerámica cajamarquina allá en Santa Rosa, incluso esto que parece corresponder ya al Cajamarca cursivo floral tardío, ¿no? Para los periodos C y D, lo que correspondería para el Valle del Jequetepeque, el periodo transicional temprano, el Mochica tardío C y probablemente el transicional tardío, para estas etapas nosotros hemos identificado estos conjuntos arquitectónicos donde hallamos 26 entierros de camélidos. Según los análisis del profesor Víctor Vázquez, todos corresponderían a individuos juveniles y que además están casi en un 60% completos y articulados, ¿no? Estos entierros de camélidos fueron hallados junto a contextos funerarios. El más importante que tenemos es la tumba 21. No tenemos muchas vasijas completas en Santa Rosa, pero este tipo de vasijas fueron importantes para nosotros. Aquí las podemos ver. Tenemos el vasito quero, el querito negro, presente en diferentes asentamientos de la época, incluido Huacabandera, que ya nos lo ha mostrado el arqueólogo Curo, y también este tipo de cerámica Wari y sus derivados, ¿no? Aquí vemos el estilo Mochica polícromo con los clásicos payares, ¿cierto?, que fueron recuperados en Santa Rosa, y esto que parece corresponder a cerámica ya de influencia cajamarquina en fase tardía, ¿no? Pero también aparece estilos de la costa central en Santa Rosa, ¿no? Estos estilos que corresponderían al estilo Tanguche temprano, al estilo Casma impreso de la costa central. Y en arquitectura hemos hallado este pequeño conjunto arquitectónico que estaba asociado a grafitis. Tenían más o menos 34 diseños grabados en este pequeño espacio, solo en esta pared, porque esta fue totalmente destruida por los huaqueros. Encontramos restos de pintura mural aquí, y solo en este espacio estaba completamente decorado con grafitis. Este, por ejemplo, que es claramente un personaje de alto rango con una copa en la mano, estaba en la parte alta, donde tenemos más personajes o íconos que representan o que están ligados a la religión, ¿no? Mientras que en la parte baja encontramos, por ejemplo, estos militares portando armas, o algunos prisioneros aquí, ¿no? Entonces es interesante la iconografía. Estamos haciendo todavía un trabajo de análisis para publicar un artículo próximamente de este hallazgo, ¿no?
Sobre cuando se cierra este conjunto de grafitis, logramos identificar esta ofrenda humana que no tenía pies y que tenía un cuchillo de cobre, de los que Shimada los ha clasificado como Sicán temprano, ¿no? Bien, entonces tenemos que revisar las evidencias de Zipán, de Pampa Grande y de Santa Rosa. Estamos viendo 3 sitios que tienen un comportamiento un poco particular. Zipán y Pampa Grande tal vez tengan una línea parecida, pero Santa Rosa tiene un sistema completamente distinto. Y por esa razón, la presencia también cajamarca, que es abundante en esta zona, consideramos que en Santa Rosa de Pucallá el horizonte medio, lo hemos definido a bases de hallazgos de arquitectura, estratigrafía, ofrendas de contextos funerarios, etc. También la presencia de arquitectura con clara influencia foránea y abundancia de camélidos indican un prestigio de las élites asentadas en este sitio, frente a las de Pamparante y Zipán durante una parte del horizonte medio que todavía no está esclarecida, ¿no? Y aquí podemos ver esas evidencias. Y nosotros hemos propuesto una hipótesis de la división, un modelo de desarrollos divergentes para el Valle de Lambayeque a partir de este evento del Niño, donde tenemos en esta parte, en la parte sur, sobre todo, todavía nos falta analizar bien Coyot y Sarpán, pero al menos en toda esta parte sur, la ausencia de cerámica Wari y la muy baja frecuencia de cerámica Cajamarca, mientras que en todos estos asentamientos de la parte norte sí encontramos unas características completamente distintas. Hemos hecho análisis arqueobiológicos también y nos muestran claramente cambios en los patrones de abastecimiento de recursos de la época Mochica tardío, horizonte medio 1, horizonte medio 2, una economía basada en el aprovechamiento del suco y una gran diversidad de peces marinos para el caso de Santa Rosa de Pucallá en comparación a lo que se ha hallado en Zipán hasta la fecha. Esto nos muestra claramente un sistema de organización territorial complejo. Hemos planteado algunas ideas de esto en el libro que hemos publicado hace algunos meses respecto a la división y a la hipótesis que estamos considerando y con la cual estamos haciendo nuevas investigaciones en Santa Rosa y en Luya. Finalmente, aprovechando el tiempo es corto, estas son algunas reflexiones que considero son importantes tener en cuenta para seguir avanzando y construyendo una arqueología lambayecana con una identidad, ¿no? Primero, revisar cómo es el sistema organizativo mochica. Eso nos ha llevado las investigaciones en Santa Rosa a cuestionarnos cómo está organizado los mochicas en el Valle de Lambayeque, qué tipo de estado tenían, ¿cuáles eran las características organizativas? A partir de ello podremos inferir si la presencia cajamarca o Wari transforma o continúa. Mientras no conozcamos las características y la naturaleza del estado mochica, va a ser complicado que sigamos avanzando. Luego, el panorama ideológico del Valle de Lambayeque entre los años 100 y 900, durante toda la etapa mochica, y las relaciones con los valles de Saña y La Leche, ¿cómo fueron? Tenemos Huacabandera, tenemos muchos sitios en el Valle de La Leche y en el Valle de Saña que tienen un elemento ideológico distinto. En el Valle de Saña, por ejemplo, tenemos una gran presencia de asentamientos pequeños de la época mochica, algo que no ocurre en el Valle de Lambayeque. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es un sistema organizativo? ¿Es un sistema político? ¿Esto responde a cuestiones de organización del Estado mochica? No lo sabemos. Por otro lado, caracterizar los grupos sociales entre los años 500 y 600, en esta etapa del evento El Niño, que les estoy comentando que ha sido registrado en Zipán, en Pampa Grande, tenemos en Santa Rosa. ¿Cómo son los grupos sociales en esta época? ¿Qué características tienen? ¿Cómo es el Estado? ¿Se separó? ¿Se dividió? No lo conocemos todavía. Los contactos costa-sierra y la real presencia física e ideológica de Cajamarca y Wari. En eso también debemos seguir trabajando. ¿Cómo son los contactos costa-sierra? ¿Se dan desde antes de este evento del Niño? En Santa Rosa no hemos logrado excavar muy profundo donde están estas capas mochica antes de la presencia del evento del Niño, así es que todavía nos falta entender cómo fueron estos contactos y cuándo se iniciaron entre Lambayeque y la sierra vecina de Cajamarca. Finalmente, ¿qué ocurrió entre los años 700 y 900? Consideramos que puede existir un nuevo orden, existe todo un sistema distinto, organizativo, ideológico. Los Lambayeque, que es lo posterior a este periodo del Horizonte Medio, al Valle del Chancayo, Lambayeque, llegan muy tardíamente.
Y curiosamente, en esta división que nosotros hemos planteado, tenemos al norte algunos patrones en este valle de Lambayeque, algunos patrones que son interesantes. Hemos analizado las tumbas Lambayeque, de Zipán y Santa Rosa y vemos que existe una marcada distinción étnica entre los grupos que aparentemente estarían derivando de las poblaciones mochicas locales y de otros que estarían asumiendo o asimilando, o tal vez gente viniendo de del valle vecino de la Leche. El patrón de enterramiento lo indica y los ajuares funerarios también. Entonces, esto también debe ser incorporado, ¿no? Bueno, finalmente, el trabajo que hemos hecho en Santa Rosa es liderado por el doctor Walter Alba, director del Museo Tumbas Reales de Zipán, a quien expreso mi público agradecimiento por todo el apoyo brindado en el trabajo que hemos realizado y que hemos el día de hoy reiniciado los trabajos de investigación en este sitio importante para la arqueología lambayecana. Muchísimas gracias.